Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy en esta clase vamos a seguir avanzando en el desarrollo de nuestro segundo bloque y vamos a ver el tema 2.3 que habla sobre la situación social, crecimiento poblacional, urbanización, pobreza y desigualdad de 1940 a 1982. Y vamos a tener que, si recordamos en la clase pasada, pues ya profundizamos un poco sobre el hecho de que la población en estos años va a crecer de 19 millones y medio a 67 millones de habitantes. Y también vamos a ver que anteriormente la población vivía en zona rural con un 65% en 1940, pero para el año de 1980 la situación va a ser distinta. La mayoría de la población va a vivir en poblaciones urbanas. Ahora, en este tema, nos vamos a centrar en la forma o la manera en la cual se genera la pobreza y desigualdad en estos años. Y para eso vamos a empezar a ver el primer periodo que va a abarcar de 1940 a 1970. Y vamos a ver que en este periodo de tiempo, la clase media es la que va a tener grandes beneficios y poco a poco va a ir en ascenso, aunque al principio era un pequeño grupo de personas. Tal es así que en 1910, en la época de la Revolución, la clase media solamente era del 17%. Al terminar la revolución, la mayoría de las familias de México van a aumentar sus ingresos, ¿ok? Y la clase media pues va a ir en aumento poco a poco. ¿Qué es lo que va a propiciar este aumento de la clase media? Pues que la filosofía a partir del presidente Miguel Alemán, quien va a gobernar de 1946 a 1952, postulaba que, que un pequeño grupo de personas acaparara la riqueza. ¿Para qué? Para que capitalizara sus negocios y posteriormente de ahí venía la dispersión. ¿Por medio de qué? Por medio de fuentes de empleo. Entonces, ellos apoyaban el hecho de que un grupo pequeño de personas manejaran o tuvieran la mayor riqueza del México y de ahí, por medio del trabajo, distribuirlo. Pero ¿qué va a pasar? Pues sigue avanzando este modelo y en los años de los 70 no se veía la dispersión, es decir, no se veía que ese ingreso se distribuyera, sino que realmente nada más lo acaparaban unas pequeñas familias. En 1975, el 5% de las familias con los ingresos más altos en México mantenía los mismos ingresos que en 1950. Es decir, no había cambiado en nada la situación en 25 años que ya avanzó o funcionó este modelo. ¿Qué va a pasar en estos años en la sociedad mexicana? Pues se van a crear muchas instituciones, por ejemplo, instituciones educativas, tanto públicas como privadas. También hay instituciones de salud, organismos paraestatales y centrales obreras. Se va a tener también que se van a crear leyes y se van a reformar otras. Se van a firmar convenios, tanto internos, es decir, que nada más son para el propio Estado mexicano, como también se van a firmar convenios internacionales de México con otros países en diversas materias. Y esto va a provocar que la industria vaya creciendo poco a poco. Las ciudades urbanas se van a beneficiar y se les van a crear eh, el acceso al agua potable, el acceso a luz, se les da drenaje, transporte público, se les van a pavimentar también calles y avenidas. Y empieza la revolución de las telecomunicaciones. Aunado a ello, empiezan a crearse ya también los cines, bares y centros nocturnos, pero esto en las poblaciones urbanas. Entonces, estas clases, la clase alta y la clase media, van a tener la capacidad ¿para qué? Para adquirir los bienes de consumo y disfrutar de ellos.
como poder ir al cine, ir a un centro nocturno, ¿ok? Pero vamos a tener que en realidad los que se benefician pues son dos clases, la clase alta y la clase media. En cambio, se deja relegado, no se le pone atención a los pobres de la ciudad y a los pobres del campo. En esta época vamos a tener también que se vive lo que conocemos como la época del oro mexicano, la época de cine, la época del cine de oro mexicano, perdón. Y las producciones de cine que había en nuestro país retrataban tres realidades: el México de la ciudad, el México del campo y temas revolucionarios. Ahí vemos una película que yo creo que todos la hemos visto, ya sea por nuestros abuelos o porque nos la ponen en la televisión, pero vemos que estas películas que se producen en este periodo de la época del cine de oro mexicano, eh, pues siguen presentes hasta nuestros días. ¿Por qué? Pues porque contribuyen a la cultura del país, ¿ok? La industria cinematográfica que se desarrolla en este tiempo, pues no se ejerce con recurso público. Es decir, estas van a estar financiadas por recursos privados e independientes del Estado. En la parte cultural vamos a tener algunos escritores de la época, como lo son Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Gustavo Sainz, Sergio Galindo, Jorge Ibargüengoitia, que, pues como ya lo dijimos, son escritores que contribuyen a la cultura del país. Se vive otro movimiento en este periodo que se le conoce como el muralismo mexicano. Y ahí vamos a tener algunos representantes como lo son Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo. En música, ¿qué se escuchaba en música en este tiempo? Pues se escuchaban los boleros, se escuchaba el cha-cha-cha, mambo, danzón, música ranchera y el rock and roll. En ese periodo también llegan los exiliados del franquismo español y eran intelectuales allá que se oponían al régimen de Franco. Bueno, llegan a México, México los recibe y ellos contribuyen a las ciencias sociales, a la cultura y a la ciencia. Muchos de ellos se incorporan como maestros en la UNAM. ¿Todo esto qué va a provocar? Pues todo esto hace que nuestro país adquiera ya una identidad, un rostro, ¿ok? Ya se consolida el México tal y como lo vamos conociendo hoy en día. Se le da una cara de manera independiente. En el periodo de 1970 a 1982, podemos decir que la clase media ya había crecido, era del 25%, y la clase rica continúa beneficiándose del modelo compartido. Acuérdense que el modelo compartido ya lo vimos la clase pasada y ustedes hicieron un cuadro sinóptico. Se da continuidad a los servicios que ya el gobierno brindaba, como lo es la educación, salud, las pensiones, la vivienda y las becas. Pero vamos a tener que, a pesar del auge petrolero de estos años, el empleo empieza a faltar y se da la migración a las ciudades y a la Unión Americana. Ahí recordamos también los convenios internacionales de los que hablamos, pues era uno que conocemos como el de los braceros, en el cual la gente del campo de México se va a trabajar el campo de Estados Unidos. Los salarios y el costo de la canasta básica fueron en detrimento de la clase trabajadora. El salario no era bueno y la canasta básica fue subiendo su precio. Por último, tenemos que decir que esta etapa la población la vivió como una etapa de crisis y vivieron devaluaciones continuas. La clase pobre va a ser la que más lo va a padecer. Empieza también por la escasez del empleo. eh, Se empieza a generar o empieza el auge de la economía informal por el desempleo. Y la riqueza vamos a tener que se va a seguir concentrando en un grupo reducido. Bueno, jóvenes, pues esta ha sido una explicación acerca del tema y
les pido de favor puedan realizar su actividad de este tema. Saludos.